Ya sabemos qué es una computadora, hablamos del núcleo básico de cualquier PC, qué es el cuello de botella, y tenemos videos detallados sobre varios componentes. De hecho, te recomiendo el libro Soporte de equipos informáticos, que como siempre está en la descripción. Hoy vamos a ver cuál es la función, qué rol cumple, de qué se encarga cada componente de la computadora, por lo menos de una manera general. Para profundizar, repito, hay videos dedicados a cada componente o el libro en formato digital. Así que, vamos. Antes que nada, te aconsejo que te suscribas, de verdad. Es gratis, vas a poder seguir el desarrollo de todos los cursos y te vas a enterar cada vez que subo un video interesante. Y si te interesa profundizar más en el mantenimiento de equipos, redes y sistemas operativos Linux, Soporte de equipos informáticos. Un libro electrónico con más de 260 páginas a todo color y con información actualizada que te va a ayudar a profundizar en todos estos temas y al mismo tiempo apoyar la creación de contenido en el canal. Ahora sí, vamos con el video. Una computadora cualquiera está formada por varios componentes. Algunos de ellos no pueden faltar y son los que se consideran el núcleo del PC. Y el resto, un poco más opcionales, son periféricos a ese núcleo central. 4 elementos básicos componen una computadora: CPU, RAM, placa madre y fuente de alimentación. Estos están en una PC de escritorio, un portátil, un teléfono móvil, un reloj inteligente, da igual. No pueden faltar. 4 elementos básicos componen un ordenador y vamos a comenzar con el CPU. Se puede decir que este chip es el encargado de hacer gran parte del trabajo que ocurre en un PC. Y todo el resto de elementos giran alrededor de su funcionamiento. Esto es un procesador de una computadora personal. Tenemos la zona de los contactos, donde queda comunicado con el resto del sistema. Todas estas conexiones sirven para comunicar el CPU con el resto del PC. Debajo de esta chapita, y esto no está a la vista normalmente, tenemos un trozo de silicio donde se encuentran impresos los circuitos del procesador. Esto está muy relacionado con álgebra binaria, la función del transistor y cómo es posible realizar todo tipo de operaciones con dos estados de una señal eléctrica. Hay varios videos que sirven como complemento para ver cómo funciona y cómo está compuesto el procesador, pero simplificando muchísimo, tenemos miles de millones de compuertas formando circuitos para situaciones específicas que pueden dejar pasar o no el flujo de corriente. De esta manera se genera un flujo de bits, esta secuencia de 2 estados que sirve para codificar todo y es el lenguaje del PC, similar al código Morse. De hecho, tenemos el código ASCII que codifica el lenguaje humano en unos y ceros. Hay maneras de representar los colores, indicar posiciones de memoria. Todo lo que sucede en el PC se representa combinando estos dos estados y es el CPU el encargado de realizar casi todos los cálculos y enviar las órdenes a los demás componentes. Como ya vimos, todo esto es muy rápido, pero ordenado. En el sistema existen osciladores que actúan como metrónomos, indicando, entre otras cosas, en qué momento se puede transmitir, y esto sirve para sincronizar varias operaciones entre componentes y marcar la velocidad de trabajo del CPU. Ahí viene el concepto de Hertz y los videos de overclock, que también sirven como complemento a este punto. El procesador es capaz de realizar muchas operaciones por pulso de reloj, y esto es corriente pasando muy rápido y generando calor. Es parte importante del CPU su refrigeración. Cuidado y monitorear siempre las temperaturas, como vimos acá.
Ahora bien, el CPU es el cerebro de la computadora y como tal necesita estar en contacto con todo el resto de componentes. Tiene que existir un canal de comunicación entre el procesador y el resto del sistema. Y aquí entra el segundo componente fundamental, otro elemento del núcleo básico del PC. La placa madre es el circuito impreso principal de todo el sistema y aquí se conectan todos los componentes de hardware, ya sea en su panel trasero, soldado directamente en el PCB o conectados mediante slots. Y es que en esta placa están los caminos para que todos los componentes puedan comunicarse. Aquí están los canales para que el procesador se comunique con la memoria principal, con el disco duro y todos los periféricos. Hay dos elementos importantísimos en la placa madre. El primero es el BIOS o UEFI. Cada placa madre trae de fábrica un pequeño programita que le permite realizar sus funciones básicas, hacer un reconocimiento de todos los componentes e incluso inicializar un sistema operativo. Todo el tema de BIOS, qué es la memoria CMOS y por qué hay una pila de reloj en la placa madre, ya está explicado en esta clase, así que no me voy a extender ahora. Y otra parte muy interesante de la motherboard, y es en parte el que determina las prestaciones y el precio de cada placa, es el chipset. Este señor es la mano derecha del procesador. Es un chip muy importante que va a servir de intermediario cuando el CPU quiera ir a comunicarse con periféricos, discos y la memoria principal en algunos casos. Este chipset viene de serie con la placa madre y en principio no podemos cambiarlo, por lo que hay que tenerlo en cuenta. Es fundamental conocer con qué chipset cuenta la placa madre y cuáles son sus características. Por esto en parte varían tanto los precios de placas que en principio parecen muy similares. Sigamos entonces. CPU, placa madre. Además de estos dos elementos, tenemos en cualquier sistema informático varias memorias. Hay varios tipos de memorias, distintas tecnologías de fabricación, diferentes usos, pero podemos entenderlas a todas como dispositivos para almacenar información durante un tiempo determinado. Vamos con dos de las más importantes. Todas las computadoras suelen tener una memoria relativamente grande donde se almacena de forma permanente cierta información. En las computadoras personales esto suele ser un disco duro, ya sea mecánico o sólido. Hay varios tipos de discos y ya los trabajamos en este video. Y vimos cómo se almacena y recupera la información mediante un sistema de archivos en este otro video. Es aquí donde, por ejemplo, se encuentra Windows, las aplicaciones y los archivos del usuario. Los datos se mantienen aquí incluso cuando el equipo está apagado y esta es la característica principal de esta memoria. Por ejemplo, en esta unidad M2, los datos se almacenarían en estos chips de memoria no volátil. Si el procesador principal necesita acceder a esta información, se comunica mediante los buses de la placa con el controlador de la unidad. En este caso lo tenemos aquí
pero dependiendo del dispositivo puede ser el propio chipset. Recordemos que el CPU tiene a su ayudante en la placa madre. Toda esta memoria secundaria tiene muchísima capacidad. Los datos persisten ahí cuando se apaga la computadora, pero tiene un problema: es lenta. Y si bien han mejorado mucho a lo largo de los años, hay tecnologías que permiten almacenar y recuperar los datos en un tiempo mucho menor. Y ahí entra la memoria RAM o DRAM para ser exactos. RAM debido al modo de acceso, es decir, Random Access Memory. Aquí el controlador puede acceder de forma aleatoria a cualquier posición de la memoria. Y la D por dinámica, que tiene que ver con su forma de construcción. Miles de microcondensadores, que aparecen de nuevo dentro de este formato de chip. Esta tecnología permite unas memorias con velocidades muy elevadas, fáciles de fabricar, pero pequeñas y volátiles. Y es que no se puede tener todo. O tal vez sí, pero en memorias distintas. A ver, supongamos que yo, usuario, quiero ejecutar el Minecraft. Al CPU le llega la orden de ejecutar determinada aplicación. Se envía la orden y existe un sistema operativo que traduce. El procesador sabe que tiene que ir a buscar algo que está en el almacenamiento secundario, el persistente. Le envía la petición a quien controle el disco, que puede ser el chipset en la placa madre o encontrarse un controlador en el mismo dispositivo. Da igual. Este señor va a buscar el Minecraft en la memoria secundaria. ¿Cómo sabe el controlador dónde se encuentra cada cosa en el disco? Pues tiene que ver con el sistema de archivos y con cómo gestiona cada sistema operativo su almacenamiento secundario, y lo mencionamos en este video. Tiene el Minecraft y ahora va a colocar los datos que el CPU necesita en otra memoria. Una memoria de fácil acceso, muy rápida, y donde el CPU va a poder trabajar de forma más eficiente. La RAM es la mesa de trabajo del procesador. Todo lo que se está ejecutando en un momento determinado está en la memoria RAM. Se ejecuta algo, se coloca en la RAM. Se cierra el programa, se vacía ese pedacito de RAM. Esta memoria es temporal y se va llenando o liberando en función a la carga de trabajo que tenga el procesador. De hecho, cuando apagamos el PC, la RAM pierde toda su información. Ya hablamos bastante de la RAM e hicimos varias pruebas. Cuánta RAM es necesaria, qué pasa si tengo RAM de sobra, y este doble acceso llamado Dual Channel. Todo está explicado y con pruebas prácticas en este video. Me quedan pocos componentes de los importantes, y si bien no es algo que el PC necesite para funcionar, creo que algo importante para que el usuario pueda interactuar con el equipo es un sistema de video. Parece normal querer ver el resultado de nuestros comandos o peticiones a través de una pantalla, pero no siempre fue así. Ya vimos los conceptos de píxel, resolución, distintos tipos de paneles, pero vamos a lo general.
Las pantallas actuales vienen de serie con varios millones de puntitos, podemos llamarlos píxeles. Y para ver una imagen completa, necesitamos asignar un color a cada uno de esos puntitos. No es algo tan complicado si hablamos de una imagen fija, pero video ya es otra cosa. Recordar que lo que nosotros percibimos como movimiento en nuestras pantallas no es otra cosa que una sucesión de imágenes fijas lo suficientemente rápido para que lo veamos fluido. Eso es cambiar el color de varios millones de puntos muchas veces por segundo. No es algo súper complejo, pero hay que dedicarle un tiempo. ¿Y quién lo hace? El cerebro encargado de traducir la lógica y ejecutar todos los algoritmos de la forma más rápida posible, va además a pintar cuadraditos de colores. Hay procesadores que avisan, ellos no se encargan del apartado visual, y otros, como tal vez modelos de Ryzen que terminan en G, o la gama 7000, que se encargan de enviar las señales al monitor. Los CPUs de Intel que terminan en F no lo hacen, el resto por lo general sí. Hay que estar un poco atentos y saber esto, porque puede pasar al ensamblar un PC, encender y no tener imagen. Si el procesador principal no se encarga de esto, deberíamos tener un procesador gráfico o GPU. Este procesador gráfico se encargaría solamente de eso. Digamos, representar una imagen mediante píxeles. Para crear esta imagen, antes de enviarla a la pantalla, este procesador auxiliar tiene también su mesa de trabajo o RAM para video. Todo esto dentro de su propio PCB que se conecta a la placa madre para poder hablar con el procesador principal. Es como una computadora conectada a otra computadora. Esto es lo que se conoce como tarjeta de video y es lo que utilizamos cuando el procesamiento de imagen va a ser una parte fundamental del uso del sistema. Ya sea renderizado 3D, videojuegos, edición de video de gran resolución. Es interesante en estos casos tener un GPU aparte, un procesador dedicado y no que nuestro procesador principal haga parte de ese trabajo. En este proceso de generar cuadros a gran velocidad hay varias cosas que pueden salir mal. Tenemos al CPU enviándole la información necesaria del cuadro a generar. El GPU en su VRAM generando el cuadro completo, indicando el valor de cada píxel en un formato que pueda ser interpretado por la pantalla. Y finalmente el monitor debe ser capaz de cambiar esos píxeles al color correspondiente suficientemente rápido. Si cualquiera de estos tres procesos se enlentece, el usuario percibiría cortes o falta de fluidez y estaríamos frente a un ejemplo del famoso cuello de botella. Queda en la descripción los videos correspondientes, el por qué es necesario tener un equipo equilibrado y unas pequeñas pruebas con un equipo antiguo forzando un cuello de botella entre el CPU y el GPU para ver qué sucede. Y nos queda por mencionar un componente más fundamental para el funcionamiento del PC, y es que para que la computadora pueda funcionar necesita de un tipo de corriente muy concreta. Ya profundizamos bastante en esta clase cuando aprendimos a utilizar un multímetro y medimos varias cosas.
Pero en resumen, hay dos tipos de corriente eléctrica, un poco en parte gracias a estos dos señores. La corriente alterna es la que llega a nuestras casas. Es ideal para transportarla a lo largo de largas distancias, pero es poco útil para los dispositivos electrónicos. Los electrones cambian el sentido, se alternan los polos positivo y negativo, haciendo imposible que se pueda utilizar este flujo para alimentar cualquier componente del PC. Una computadora necesita valores estables en el tiempo, sin cambio de sentido y lo más exactos posibles. Es decir, corriente continua y constante. Y ahí entra la fuente de poder, que mediante varias etapas logra transformar, rectificar y regular la corriente, logrando los valores exactos para cada dispositivo. Las fuentes actuales siguen un estándar, tenemos voltajes, colores y conectores estandarizados, por lo que no hay dudas de dónde va cada cosa y qué voltaje debería entregar cada cablecito. Todo en cuanto a fuentes, potencia, nombre de los conectores y qué mirar a la hora de seleccionar una fuente para un equipo, ya lo trabajamos en esta clase. Y con esto estaría pronto. CPU, placa madre, memoria RAM y fuente de alimentación no pueden faltar en ningún caso. Luego, algún SSD o almacenamiento no volátil para tener, por ejemplo, un sistema operativo y mis archivos personales y un sistema de video. Todo esto es muy general, por lo que hay un video específico de cada componente en la lista de reproducción de la descripción. Y si te interesa dar todavía un pasito más, tengo mi libro Soporte de equipos informáticos en su versión digital para que puedas seguir profundizando. Espero que el video haya sido útil y nos vemos la próxima clase. Chau, chau.